Hola amigos del canal, bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de la creación de la realidad, pero desde el punto de vista de la ciencia. ¿Qué es lo que dice la ciencia al respecto? Y esto es importante porque muchas veces le queda a uno la idea, sobre todo al principio, de que si todas esas pautas y principios que hablan de que uno puede crear la realidad y que todo lo que nos sucede en cierta forma está creado por lo que pensamos, en realidad es por lo que sentimos, lo que damos por cierto, pero si eso es realmente algo más tangible, algo más concreto, más allá de que eso está presente en muchísimos principios metafísicos. Es uno de los principios también del Kybalión, que es muy importante, el cual nos referimos brevemente hace poco aquí en el canal también. Y pues por supuesto el tema de que la maya o esta realidad en la que estamos física no es tan real como se percibe usualmente por las personas que decimos popularmente están dormidas, sino que en el hinduismo pues está claro que la maya es simplemente un escenario donde estamos y que reacciona a lo que nosotros pensamos, igual la Matrix o el principio o la historia de la que enuncia Platón con el tema del mito de la caverna, por supuesto. Y ni qué hablar de Buda cuando habla de que esta realidad es solo una ilusión, todo es una ilusión. Eh, También está en principios gnósticos, cristianos y en otras esferas. Pero bueno, para ir al grano, ¿qué dice la ciencia? Bueno, hay un par de experimentos, posiblemente haya más, pero de lo que yo he averiguado y he escuchado ya en reiteradas ocasiones, un par de experimentos que hablan sobre que la realidad sí podría estar condicionada o reaccionar a las ideas o a los sentimientos o a los pensamientos de una persona. Recordemos que tenemos el ego, ¿verdad? Que está conformado por el cuerpo físico, mental y emocional. Y este interactúa directamente con esta realidad donde estamos o con este escenario. Entonces, en primer lugar, tenemos el escenario de la doble rendija, ¿verdad? Es un experimento de la doble rendija, un experimento que se hizo por Thomas Young en el siglo XIX, o sea, tiene ya entre 100 y 200 años, la fecha exacta ahorita no la he determinado, pero que es sumamente interesante y del cual se habla mucho. Pero es curioso, ahorita les explico un detalle, porque no se hace mucho hincapié en la parte, me parece, más importante del tema. En primera instancia, ¿verdad? Tenemos que este señor Young, Thomas Young, quiso comprobar si los fotones, ¿verdad? Eran, en vez de partículas de luz, eran ondas de energía. ¿Y cómo pudo hacer eso? Bueno, a través de un experimento que se llama el de la doble rendija, que era básicamente tratar de someter a estas partículas por dispararlas, digámoslo así, hacia una superficie plana, hacia una pantalla. Ahorita lo vamos a ir viendo en el transcurso de aquí las imágenes. Pero en el medio de donde se dispara hasta donde debería terminar, poner una tercera superficie con una rendija o con dos y ver cómo se comportaban esas partículas de luz o esas ondas de energía. Bueno, al final él comprobó que eran ondas de energía. Hoy sabemos que la materia como tal no existe, que todo lo que existe es únicamente energía. Entonces aquello de que nos decían de que la materia no se crea ni se transforma, ya no es tan cierto, es la energía lo que no se crea ni se transforma. Y esta energía tiene vibraciones, ¿verdad? A nivel subatómico tiene niveles de vibraciones. El asunto es que al final se hizo el experimento y se comprobó el tema de que es una onda de energía, pero luego se empezaron a hacer réplicas años después. En 1961, por ejemplo, el científico Klaus Johnson quería comprobar si el tema o lo que se había descubierto con los fotones se podía replicar con los electrones, que estamos hablando de partículas subatómicas. Recuérdese que la ciencia no es estática, es dinámica y va cambiando, ¿verdad? Conforme se van haciendo descubrimientos. Lo que hoy es un hecho científico, mañana podría no serlo. Nada es definitivo. Recuérdese que la palabra átomo, por ejemplo, significaba indivisible. No podía haber algo más pequeño que eso. Hasta hace poco se empezaron a descubrir los electrones, los protones, los neutrones, y ahora más abajo, o más pequeño en la escala, tendríamos los quarks. Pero bueno, para no desviarnos del tema, Klaus Johnson en el 61
logró pasar 50.000 voltios a través de una pantalla igual de doble rendija para ver qué pasaba. Este experimento fue fascinante porque se hizo una cantidad impresionante de veces. De hecho, se hizo más de 250 veces la repetición, se llevó el control estadístico, hubo más de 137 científicos involucrados observando la situación. Y lo que realmente es interesante es que cuando disparaban los electrones a través de la doble rendija, dejaba en la pantalla final marcas como si hubieran sido ondas, o sea, patrones de ondas. Y esto es sumamente interesante porque en teoría estábamos hablando de materia. Ya sabemos hoy que todo es energía, pero en ese momento no. Entonces, ¿cómo podría ser posible, pensaron ellos, que al disparar partículas de materia, en este caso electrones, se dejara un haz o un resultado final comportándose como si fueran ondas de energía? Eso no tiene ningún sentido, o no lo tenía. De hecho, hasta el día de hoy no tiene una explicación lógica. ¿Por qué? Porque para peores, cuando iban y comprobaban los resultados, volvía a suceder lo mismo. Sin embargo, cuando colocaron sensores de observación para ver en tiempo real, digámosle así, esa palabra que se usa mucho ahora, qué era lo que estaba sucediendo, el experimento cambiaba. Entonces, cuando ellos disparaban los electrones y estaban siendo observados por los científicos, sí se comportaban como partículas y dejaban en la pantalla final un patrón de partículas físicas. Sin embargo, cuando no estaban sometidas a observaciones, los electrones se comportaban como ondas de energía. Esto se empezó a dar una y otra vez de manera reiterativa, y no un solo caso donde se intercambiaron los resultados con respecto a si estaban siendo observados o no. Y hasta el día de hoy es una duda que tiene la ciencia con respecto a cómo es posible que los electrones se comporten de una forma o no cuando están siendo observados. Y peor aún, son conscientes los electrones de que están siendo observados. Es posible que la materia de alguna manera actúe como una entidad viva y sepa que la están viendo o que no, y a partir de eso modifique los resultados. O para llevarlo a la práctica, ¿es acaso posible que la realidad cambie con solo ser observada? De ahí viene la famosa parábola aquella que hablaba de que qué pasa si un árbol cae en medio del bosque, se colapsa en medio del bosque. ¿Hace ruido o no? Uno usualmente, como persona dormida normal, diría que sí. Pero si no hay nadie para escuchar ese ruido realmente se produce o no. Bueno, aquí tendríamos entonces ese tipo de situación que es realmente llamativo. Cuando ustedes ven el tema del experimento de la doble rendija, lo buscan en internet y todo, se habla mucho de la primera parte, el tema de los fotones, pero no de esto otro, que es el comportamiento de la realidad y el efecto que tiene el observador sobre la realidad o sobre la materia, lo cual realmente es para mí la parte más impresionante y reveladora, porque todavía estaríamos hablando de que todo lo que estoy viendo aquí a mi alrededor depende de que lo estoy observando o no. Por eso, por ejemplo, en el budismo dice que a lo que prestas atención es lo que más se va a estar materializando en tu vida o en la mía. Y también que aparte de que nosotros creamos la realidad, podemos inclusive afectar la realidad de los demás, cosas que ahí conversamos un poco cuando hablé del Kybalión. Entonces esto es sumamente interesante y se los dejo por ahí porque ya es un asunto de la ciencia, ya no es simplemente una frasecita por ahí de un libro espiritual. Y por otro lado tenemos el famoso experimento del agua. Y este es otro experimento fascinante que se hizo en Japón en 1994 por parte del doctor Masaru Emoto, donde él también hizo algo bastante inusual. Y también es curioso que, al igual que en el anterior caso, no se haya hablado mucho de esto en ningún lado. Me pregunto qué intereses habrá. Pero bueno, el asunto es que él inició poniendo 3 tarritos con arroz y agua, él sospechaba que el agua podía acumular cierto tipo de energía, que había alguna relación entre la energía psíquica y la energía y cómo esta afecta la realidad, más bien, es decir, cómo una emoción o un pensamiento podría realmente de alguna manera modificar la realidad. Esto es fascinante también. Y básicamente él agarró los 3 tarritos de arroz,
En uno de los tarritos puso la palabra amor, en otra puso te odio, y en una que era como el elemento control sin ningún tipo de leyenda. Y curiosamente los tres tarritos que ya tenían arroz, que eran arroz idéntico, tarritos idénticos, todo controlado, las mismas circunstancias, se comportaron diferente. En cuanto al tarrito que decía te amo, por ejemplo, teníamos ahí un comportamiento muy particular, y es que fermentó de una manera adecuada y mostraba un color amarillo agradable, mientras que los otros dos se empezaron como a fermentar de una forma fea, y especialmente el que decía te odio se llenó de moho en un tiempo muy rápido y mostró colores negros, oscuros, desagradables, lo cual no tiene ningún sentido. Él empezó a replicar el experimento y encontraba la misma situación. Luego, para no hacerlo muy largo, ustedes pueden averiguar, empezó a notar que el agua de alguna manera reacciona a los pensamientos o a las palabras o a las intenciones del observador. Entonces, cuando el agua, por ejemplo, agarraba 3 vasitos de agua y a una le ponía palabras como te amo, palabras positivas, y a la otra hostiles, y una neutra, el agua también se comportaba diferente. E incluso cuando uno le hablaba al agua, ¿verdad? Mostraba le hablaba con cariño, con amor, con luz, con esperanza. El agua mostraba cierto comportamiento, y cuando era sometida otra cantidad de agua, obviamente de la misma fuente y todo, a ruidos caóticos, ruidos hostiles, ruidos fuertes, se comportaba diferente, y el agua que no se le hacía nada, pues también. Y eso es sumamente interesante, porque si el agua se comporta de acuerdo a lo que uno le dice, pues estamos hablando de que realmente lo que uno piensa y lo que uno siente afecta la realidad, afecta la materia. Por eso cobra con más importancia ahora el tema de la metafísica, el tema de la espiritualidad, porque ya no es simplemente que este mundo donde yo voy caminando, aquí está este camino, esta acera, y yo lo transito, sino que en cierta forma yo lo estoy creando. De hecho, si me remonto al tema de nuevo, de la doble rendija, pues ya ahí estábamos en los albores de la física cuántica. Hasta hace poco la física era una sola, ahora se le llama física clásica, donde todo lo macro, el movimiento de los planetas, las galaxias, la gravedad, la relatividad, estaba ya definido y era sumamente determinista. Pero cuando se empezó a estudiar la parte micro, los átomos, los quarks, etcétera, aparece un comportamiento no tan predecible, sino digamos, denominado o dominado por las probabilidades. Y ahí nace la nueva física, que se llama física cuántica, y que no es tan determinista, no es determinista, de hecho, es completamente, no sé cómo sea, especulativa, digámoslo de esa manera. Y bueno, con el tema del agua, ¿cómo se supo todo esto? Bueno, el señor congelaba las muestras de agua y luego examinaba los cristales de hielo, o el hielo más bien, en microscopios electrónicos. Y como ustedes han ido viendo a lo largo de esta presentación, los cristales de las diferentes muestras de agua formaban patrones diferentes. Es obvio, yo creo que no hay que decirlo mucho, que los cristales de las aguas que recibieron amor, luz, esperanza, mostraban formas preciosas, y todo lo contrario con las otras muestras, ¿verdad? Entonces eso es muy interesante. Por supuesto, este experimento no tiene pocos señalamientos, pocos detractores. Sin embargo, me llama la atención las críticas que estuve leyendo, porque siempre hay que ser lo más imparcial y objetivo posible. No aportan pruebas que desacrediten el experimento, lo cual me llama la atención. Simplemente dicen que no se ha corroborado que los estudios hechos por el señor Masaru Emoto, que ya falleció, si estaban realmente controlados desde el punto de vista del método científico. Pero igual a mí eso no me dice nada, porque el método científico ha dicho muchas veces A y después aparece otro experimento y dice B, y que si lo podemos ver recientemente con el tema de la pandemia es clarísimo. Le decían una cosa, dicen otra, bueno. Entonces eso no garantiza nada, pero también me hace gracia que nadie haya replicado el experimento
de los detractores para probar un punto u otro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y finalmente, y no menos importante, ¿hasta qué punto una persona que replique este experimento y que ya tenga cierta expectativa de que va a funcionar o no va a funcionar, afecta a la realidad, como el principio de Kissinger? O sea, si yo soy fiel creyente de que esto es así, y yo, o sea, y partimos del hecho de que se puede afectar la realidad, posiblemente el experimento que yo haga va a salir bien, o sea, va a confirmar las pruebas. Y si yo soy un escéptico y digo que nada que ver esos principios de crear la realidad, hago el experimento y estoy afectando la realidad, entonces posiblemente el resultado que obtenga confirme también esa posición. Entonces ya entramos en un problema. Pero bueno, es parte de... Quería compartirles estas ideas para reforzar lo que hemos venido hablando sobre el tema de todos estos principios que no son para todos, no cualquiera los puede ver, no cualquiera los puede entender, pero si usted está poniendo atención a esto, se lo agradezco y espero que le aporte algo, ¿verdad? Ya habíamos hablado hace poquito de algunos comentarios del Kybalión, el tema de las matemáticas, si las inventamos o no, porque toda la realidad física está basada en números. Es increíble. Matrix, por supuesto. Y un poquito más antes habíamos hablado si todo está escrito o no y la existencia de vidas pasadas. Bueno, de momento es lo que le querías compartir. Espero que la hayan pasado bien y ahí nos estamos hablando en el próximo programa. Que esté muy bien, saludos.